Listo. Entonces, la vez pasada terminamos de ver mecanismos que generan mutaciones dentro del ADN, pero pues claramente las mutaciones, lo hemos hablado, si bien no todas tienen efectos deleterios, pues en principio el mecanismo celular, espérame porque esta vaina está como rara. En principio, la célula va a tratar de reparar esos errores para no transmitirlos a la siguiente, a la descendencia de la propia célula o a las siguientes generaciones. Hay varios tipos de reparación de ADN. Uno es la reparación directa, que implica el reconocimiento de parte de una enzima. Entonces, una enzima reconoce la alteración en el ADN y la corrige. Vamos a ir paso por paso en unos ejemplos. La otra que se llama reparación por remoción de bases nucleotídicas o remoción de nucleótidos complejos. Y es cuando hay un reconocimiento también de bases o nucleótidos que son atípicos, anormales, están generando algún tipo de distorsión. Se remueve entonces una región chiquita alrededor de ellos, o se remueven solo ellos mismos, y después la hebra complementaria se utiliza como templado para rellenar el hueco. Un mismatch es un mal apareamiento, una A con una G, por ejemplo. Entonces, se reconoce ese mal apareamiento porque hay un poquito de distorsión en la estructura del ADN. De nuevo, se remueve la región alrededor de ese mismatch, se saca, se rellena. Estos son para mutaciones puntuales, chiquitas, de pronto indelebles, cosas corticas. Ya cuando tenemos mutaciones a nivel de pérdida de cromosomas no completos, sino partes cromosómicas, como ya cosas más grandes, entramos con recombinación homóloga o recombinación homóloga solo en los extremos. La recombinación homóloga siempre se activa cuando hay un DSB double strand break, una ruptura en la doble cadena. Y acá vamos a utilizar la cromátide hermana como templado para reparar la cromátide dañada. Entonces estoy hablando de la hebra complementaria, sino de la cromátide hermana, porque estoy hablando de reparación a nivel de cromosomas. O la otra opción, también cuando hay una ruptura de doble hebra, es que los extremos sean reconocidos por proteínas que vayan a estimular su reensamblaje, reunión. Ya vamos a ir uno a uno. Entonces, bueno, la reparación directa, el mecanismo de reparación directa que más se ha estudiado es el de fotorreparación. Como su nombre lo indica, utilizamos luz o no utilizamos. Hay enzimas como la fotoliasa que son estimuladas por la luz para corregir errores particulares. En general, la reparación directa implica la acción de enzimas reparadoras. En el caso de la fotoliasa, ¿cómo funciona? La fotoliasa reconoce dímeros de timina. Entonces acá tengo un dímero de timina porque la timina de la misma hebra está formando enlaces con su timina vecina. Entonces tengo acá. Este error es corregido por la fotoliasa, que reconoce estos dímeros entre timinas y corta, es capaz de cortar este enlace entre el dímero de timina, volviendo las timinas a su estado original para que restablezcan la conexión, no entre ellas como vecinas en la misma hebra, sino con su base complementaria acá, que va a ser una adenina. Este mecanismo requiere luz ultravioleta para funcionar. La fotoliasa requiere luz ultravioleta para poder funcionar. Lo que quiere decir que funciona muy bien en organismos como plantas, que están en permanente exposición a la luz ultravioleta. Existe otra enzima muy común para la reparación directa, que es la aquiltransferasa. Fíjense que acá yo tengo mi metilguanina, acá tengo un grupo metil, y la aquilmetiltransferasa lo que va a hacer es robarle este grupo metil
a la metilguanina, devolviéndolo a su estado original. Entonces, remueve ese grupo raro, ese grupo atípico, eso que la hacía convertirse en otra cosa y aparearse mal, lo puedo quitar. Ahora, de las aquiltransferasas, una cosa muy interesante, y pasa con otras enzimas de reparación, es que su misma actividad la inactiva, es como solo puede ser utilizada una vez. Yo como molécula individual, claramente hay muchas aquiltransferasas en la célula, pero cada molécula individual solo puede ser utilizada una vez. Quiere decir que es un sistema muy costoso, celularmente hablando, porque tengo que entrar a producir un montón de enzimas, de moléculas de esta misma enzima para reparar los errores. Y en general la reparación de mutaciones es un proceso metabólicamente muy demandante. Ahora, existe otro mecanismo que no es el de reparación directa, sino el de reparación por remoción de bases. Su sigla en inglés es BER, por Base Excision Repair. Acá, ¿qué está pasando? Este mecanismo se activa cuando hay cambios en el ADN que no distorsionan la hélice, o sea, no estamos generando algún cambio como de estructura, pero sí están afectando una base individual. Por ejemplo, acá yo tengo esta adenina mal apareada con un uracilo. Entonces, esto, acá puede activarse el Base Excision Repair. También funcionan ahí enzimas. Y más que el nombre de las enzimas, lo interesante es ver cómo están funcionando. Por ejemplo, estas DNA N-glicosilasas, que existen muchos tipos en la célula, ¿qué van a hacer? Van a reconocer el sitio donde hay esa anormalidad y van a generar un corte entre la base y su azúcar. No van a eliminar el nucleótido completo, por eso estamos hablando de Base Excision Repair. Van a generar un corte entre la base y su azúcar. Eso nos genera un sitio apurínico o apirimidínico. Removí la base, no removí nada más. Entonces tengo acá un sitio que tiene acá el azúcar, que tiene el resto, nada más no tiene la base. Y entonces llega una AP endonucleasa. AP, ¿por qué? Porque va a reconocer un sitio apurínico o apirimidínico. Por eso es el AP endonucleasa. Y ella dice, acá hay una vaina que no tiene base. Entonces voy a introducir un corte acá, en el 5'. Voy a introducir un corte y una vez hay corte pueden pasar otras cosas. La primera, la DNA polimerasa, que ya sabemos que tiene función de exonucleasa, puede llegar y degrada y después rellena. Entonces tenía acá, degrada, abre hueco alrededor y una vez ya tiene suficiente huequito, viene y reemplaza y corrige el error. Esto pasa mucho en Escherichia coli, pero muchísimo. Segunda posibilidad, bueno, y esto porque es la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 1 es de procariotas, no puede estar en eucariotas. Segunda posibilidad, en eucariotas muy común, la subunidad beta de la DNA polimerasa tiene la posibilidad de eliminar ese sitio específico. Entonces tengo un corte acá y sencillamente la DNA polimerasa beta va a llegar y decir, pongo acá esta base que falta, reemplazo. Una cosa súper sencilla. O lo tercero, que son las otras subunidades de la DNA polimerasa, pueden llegar, ubicarse acá y empezar a sintetizar un extremo, un segmento corto de ADN. Acá, tirín, se va moviendo, entonces va generando esta nueva verita que se ve acá como azul. Va haciendo tirín. ¿Eso qué hace? Que esta que estaba acá se me vaya desplazando. No sé si se acuerdan cuando vimos las flap endonucleasas. Acá lo que tengo es una colita. Esta colita es fácilmente reconocida por una flap endonucleasa y entonces simplemente
elimina la colita y la ligasa une los fragmentos. Base excision repair porque parte de que se genera un sitio apurínico o apirimidínico, pero estoy utilizando exactamente el mismo azúcar, estoy utilizando el mismo esqueleto, no estoy haciendo mayor cosa. Hay otro mecanismo de reparación que sí es remover el nucleótido completo, la base nitrogenada, su azúcar, etc. y su fosfato. Entonces, esa se llama reparación por remoción de nucleótidos, NR por Nucleotide Excision Repair. Acá usualmente se activa cuando ya hay cambios puntuales que me están distorsionando la hélice. Como están distorsionando la hélice, tengo que entrar a sacar el nucleótido completo, no solo la base, el nucleótido, porque es que me está generando un cambio muy grande. Entonces, para poder eliminar nucleótidos completos de las hebras, pues necesito sacar varios nucleótidos en el vecindario alrededor de ese daño. Y la hebra intacta se va a utilizar como plantilla para resintetizar una nueva hebra complementaria, una nueva hebra en reemplazo de la que venía con mutación. Se puede dar tanto en procariotas y eucariotas, pero pues claramente en procariotas es mucho más fácil de estudiar, entonces se entiende con mayor facilidad, intervienen varias proteínas, pero el mecanismo es muy sencillo. Tengo un dímero de VRA y VRB, vale, huevo A y B van escaneando, y ¡tin! Se encuentran un daño. Se encuentran un daño que me genera distorsión en la hélice. Y entonces, ya cuando encontré el daño, se me va a liberar A, queda B solito. Y B dice, bueno, acá como hay un daño, voy a reclutar a la subunidad C, VRC, que VRC tiene capacidad de introducir cortes, como en cada bracito, corte al lado y lado del daño. Entonces, perdón, esto viene así. Se recluta, genera cortes, y una vez genera cortes, se recluta la siguiente subunidad, que es la D, la VRD. Y VRD va a literalmente, se mete acá, digiere. Entonces me generó acá, ¿qué? Un hueco. ¿Y ese hueco quién lo puede llenar? Pues una polimerasa. Entonces llega la polimerasa, se ubica acá, coge esta como templado, la que está bien la coge como templado, sintetiza y una ligasa une. Entonces removí toda una región alrededor del daño para poder corregir este daño específico. ¿Cuánta región? Lo que esta unidad VRC pueda literalmente coger, porque es al brazo de acá y al brazo de acá. Entonces, ¿cuántas bases es? No recuerdo exactamente el número, pero fundamentalmente es lo que VRC pueda coger. Eso en cuanto a reparación por excisión de nucleótidos. Los sistemas de reparación de mismatch. Mismatch es el mal apareamiento. Cuando una C está apareada con una A o con una T, la regla de complementariedad se está rompiendo. ¿Dónde surgen esos errores? Usualmente en la replicación. La polimerasa, ya sabemos que hace un muy buen trabajo y en general trata de corregir y hacer lo mejor que puede. De vez en cuando, pero muy raramente, mete un mal nucleótido. En ese caso, ¿qué es lo lógico asumir? Que el nucleótido incorrecto está en la hebra original templado o en la nueva hebra sintetizada. En la nueva, porque es donde la polimerasa está sintetizando y probablemente está cometiendo el error. Entonces, la lógica fundamental del sistema de reparación de mismatch es poder reconocer cuál es la hebra parental de cuál es la nueva hebra sintetizada. Y por fortuna, la célula tiene un mecanismo para reconocer y es la metilación. Los ADNs más viejitos, con más cambios, ya los vimos, epigenéticos, los que más acumulan cambios epigenéticos pues son los más viejitos. Dentro de ellos metilación es el cambio epigenético más común que conocemos. Entonces, las hebras más metiladas son aquellas que la célula reconoce como las más viejitas. Las menos metiladas
son las hebras que se reconocen como más nuevas, más recientes, pues porque todavía no se ha terminado de metilar. Bajo ese principio de metilación, ¿qué pasa? Acá tenemos a todo el complejo proteico MUT. No nos interesa el nombre específico, de nuevo el mecanismo. Llega MUT-S y se desliza por el ADN. Es como el watchman, el vigilante que va escaneando y encuentra un mismatch. Entonces MUT-S llega acá y dice, uy, acá hay un mismatch. Fíjense, T con G, eso no debería pasar. Está rompiendo las reglas de apareamiento. Entonces, cuando encuentra el mismatch, recluta a MUT-L y recluta a MUT-H. Acá MUT-H tiene la capacidad de unirse exclusivamente a las hebras poco metiladas o no metiladas, es decir, a las hebras recién sintetizadas. Ella es la que tiene esa capacidad de diferenciar lo viejo de lo nuevo. Entonces, como solo se puede unir a lo nuevo, MUT-H hace un corte exclusivamente en la hebra nueva, en la recién sintetizada. Entonces, pone un corte donde aquí, y después llega una exonucleasa y me degrada todo esto. ¿Hasta dónde me lo degrada? La exonucleasa puede llegar exclusivamente hasta donde esté MUT-S. Entonces, desde donde se haya pegado MUT-H, degrada toda la exonucleasa, degrada, hasta donde se encuentre con MUT-S. Y entonces, acá me genera ese hueco. ¿Quién me puede rellenar ese hueco? Una polimerasa. Llega la polimerasa, sintetiza, y una ligasa une y une. Y listo, que se solucionó. Ahora, fácil de nuevo cuando tenemos que corregir una base, dos bases, una cosa muy sencilla. Pero ya cuando tenemos rupturas a nivel de doble hebra, double strand breaks, o sea, estamos comprometiendo el cromosoma como tal, pues ahí tenemos que actuar con mucho cuidado. Estos daños a nivel de cromosomas son muy peligrosos, a veces muy difíciles de corregir, entonces esa célula o ese linaje celular se muere. O sea, hay dos mecanismos para reparar esas rupturas de doble hebra. Primero, recombinación homóloga, que acá la llamamos HRR, Homologous Recombination Repair, o de unión de extremos no homólogos. Nunca van a encontrar el nombre en español, siempre van a encontrar la sigla non-homólogos, es end joining. Entonces, vamos a ver el primero. En el primero, que es por recombinación homóloga, es la cromátide hermana la que se utiliza como templado. Entonces, fíjense que acá tenemos la ruptura en la doble hebra. En una de las cromátides, la otra cromátide la tengo intacta. ¿Qué va a pasar entonces? Por acción enzimática vamos a tener un procesamiento de los extremos alrededor de este corte. Un procesamiento en dirección 5-3, alrededor del sitio de la ruptura. ¿Esto qué me generó? Me generó unos extremos cohesivos, como colita aquí y colita acá. Esos extremos cohesivos literalmente pueden entrar a invadir la cromátide hermana. La invaden. También por homología. Entre la rota y la no rota. Y entonces, esta cromátide hermana se va a utilizar como plantilla para que la polimerasa pueda llegar y sintetizar este pedacito acá, sintetizar este pedacito acá. Se resuelve el cruce y una ligasa llega y nos pega. Pero acá necesariamente tengo que tener, pues siempre tengo que tener un templado. Como acá la ruptura es en la doble hebra, necesito utilizar la cromátide hermana y para poder invadir a la cromátide hermana necesito generar estos extremos cohesivos.
La recombinación homóloga es el mecanismo por excelencia de reparación en las bacterias. Funciona súper bien. ¿Cuál es la desventaja de la reparación homóloga? Pues que las cromátides hermanas, si nos acordamos de todo el ciclo celular, las cromátides hermanas solo están disponibles en la fase S y en la fase G2 del ciclo celular en eucariotas. En la fase de mitosis, yo no tengo cromátides hermanas. Yo tengo las cromátides hermanas, es decir, las X que uno usualmente ve, las tengo solo en S y las tengo solo en G2. Entonces, este mecanismo de reparación homóloga solo lo puede implementar una célula cuando estamos acá, porque de lo contrario, pues no hay templado. El de reparación por unión, por reunión de extremos. Tenemos acá una ruptura en la doble cadena, double strand break. Acá, ¿qué está pasando? Vamos a reclutar proteínas que nos protejan a estos extremos, proteínas de unión a extremos. Esas proteínas de unión a extremos, ¿qué función cumplen? Reclutar a más proteínas, a proteínas que llamamos proteínas de puente. ¿Puente para qué? Para que estos dos extremos no se me vayan en lejanía, sino que queden físicamente en cercanía. Me está poniendo ahí como cuando le ponen a uno puntos. En la clínica, mantener esta vaina, aunque esté rota, la vamos a mantener lo más cercana posible. Y una vez ya la tengo lo más cercana posible, voy a reclutar exonucleasas, literalmente, que me vayan a generar de nuevo extremos cohesivos, que me difieran acá y me difieran acá. Me generan extremos cohesivos. Este extremo de acá y este extremo de acá, ¿son homólogos? Este que se genera acá, yo sé que no es muy fácil ver, pero acá hay un extremo un poquito más largo y acá otro extremo un poquito más largo, que se acaban de generar. No son homólogos, claramente no son homólogos. Aún así, se generó la colita acá, se generó la colita acá, y ellos dos se están uniendo y una ligasa los está ligando. A la fija acá hay un mal ligamiento, seguro, pero es mejor tener un mal ligamiento y una mutación puntual que tener una ruptura de doble cadena. Es menos peligroso. Entonces, por eso, en un mecanismo el camino más parsimonioso, la solución más eficiente que puedo encontrar es, pues, no tener una doble ruptura. Soluciono la doble ruptura y después Dios proveerá. O sea, algo va a venir a reparar esa vaina. Pero por ahora resuelvo la doble ruptura. Entonces, de nuevo, este mecanismo es simplemente generar extremo cohesivo acá, o colita, como lo quieran llamar, colita acá y colita acá, para que a pesar de que no sean complementarias entre sí, se unan y solucionen la doble ruptura. Entonces, esos son los principales mecanismos, de nuevo resumidos en resolver bases o mutaciones puntuales, errores de mutaciones puntuales, y eso se diferencian entre si son, se distorsionan o no distorsionan la hélice. Posteriormente, segundo mecanismo de reparación, vamos a solucionar rupturas de doble hebra ya a nivel de cromosoma. Eso es la opción más